lectura en el libro de Apocalipsis 6, iglesia 1. Gloria a Dios. Lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero, iglesia, abrió uno de los sellos, y oí, iglesia, a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Escuche. Y miré, iglesia, he aquí un caballo. ¿Qué color? Blanco, iglesia. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Gloria a Dios. Y salió venciendo y para vencer. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o color rojo fuerte. Y al que lo montaba, iglesia, le fue dado poder de quitar, iglesia, amén, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, iglesia, he aquí un caballo de color negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada, iglesia, por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Tome su lugar. Para que usted, iglesia, pueda ir entendiendo un poquito los tiempos los cuales estamos viviendo. Suelta una serie de sellos que solo el Señor Jesucristo tendría la potestad para abrirla. Para los tiempos del fin, para los tiempos del final. Antes de abrirse los sellos, iglesia, estaríamos viendo, iglesia, lo que son temblores, lo que son terremotos, iglesia, estaríamos viendo pestes, estaríamos viendo, iglesia, hambruna, estaríamos viendo, iglesia, cómo el hijo aborrece a la madre, cómo la madre aborrece a los hijos, cómo, iglesia, entre familias se pierde la paz, se pierde, iglesia, la unidad, ya ni siquiera se hablan. Todo eso se podría ver, iglesia, por muchos años atrás. Pero al llegar al tiempo, a la apertura del anticristo, desde el 2020, iglesia, desde el 2020 que sucedió algo, iglesia, amén, que vino, iglesia, a conmover las naciones, a conmover el mundo, que vino, iglesia, a provocar un ensayo a nivel mundial, a ver, iglesia, si nos podían dominar, no solo a nosotros, sino al mundo entero, iglesia, amén. Se empezó a notar, iglesia, amén, tipos de enfermedades que no existieron antes. Gloria a Dios, tipo de enfermedades, iglesia, que psicológicamente nos dijeron: te vas a morir con la enfermedad. Eso se llama un camino, iglesia, anticrístico. Y recuerdo que hace ratos, 2020, 2021, se le estuvo predicando, iglesia, este es el tiempo de la era anticrística. Vea, iglesia, 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como, iglesia, con voz de trueno. Por eso se le ha dicho: escucha truenos, respete la tempestad. O sea, escucha, está reventando, iglesia, el cielo con truenos, relámpagos. Dios le está hablando a la tierra. Que usted y yo no entendamos el lenguaje de Dios no significa que le faltemos el respeto a Dios. El Señor, iglesia, nos viene hablando a tiempo. El Señor, iglesia, nos viene hablando con las señales en los cielos, en la tierra, con las pestes, con las enfermedades y con todo. ¿Y cómo está la iglesia? Nivel mundial, nivel global. Pareciera, iglesia, que no entendemos qué está sucediendo. Entonces, iglesia, salió un caballo. Oiga lo que le dice. Oiga lo que dice el 2. Y miré, iglesia, he aquí un caballo blanco. Pero, iglesia, este blanco, esto que se viste de blanco, recordemos, iglesia, basado en los estudios de años pasados, que no es Jesucristo, que no es un ángel. Pero oiga lo que dice: y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, amén, y salió venciendo y para vencer. Y en él lo montaba un hombre, un personaje, iglesia, lo monta un espíritu, una preparación, iglesia, de la era anticrística. Salió para vencer,
Amén. Y salió iglesia para seguir venciéndonos. Salió iglesia para hacer el objetivo, pero salió disfrazado de blanco. Gloria a Dios, salió disfrazado de blanco. Entonces, iglesia, cuando se nota el color blanco, significa, iglesia, la pureza, lo cual a través de este caballo muchos serían engañados. Y en el 2020 también se vio la unión de Guatemala, de las iglesias grandes, las potenciales que mucha gente sigue. Esos líderes unieron, iglesia, fuerzas para una sola religión a nivel mundial. Iglesia, nos predicaron siempre que la iglesia de Cristo tendría que irse antes de que todo esto sucediera. El caballo ya salió, el espíritu anticrístico, iglesia, ya salió. La preparación del COVID-19, el encierro que tuvimos, iglesia, amén, y prepárese, viene otro encierro. Pero sabe, en el 2020, iglesia, el encierro que tuvimos, el mundo se dio cuenta que sí podían, iglesia, dominarnos, que sí podían meternos el miedo y que sí podían, iglesia, amén, hacer que las empresas, que las fábricas, que los bancos, que las escuelas, que todo el mundo, iglesia, cediera a la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué era la vacuna del COVID-19? El mismo virus conectado en nosotros. O sea, iglesia, que si a mí no me daba COVID-19, pero yo salía corriendo a vacunarme, me inyectaban inmediatamente el virus. A sus hijos, a sus hijas le inyectaron el virus. Claro que salen, iglesia, amén, las exageraciones diciendo que la vacuna era el sello del diablo. No era el sello, pero sí era una preparación. Y sorpresa, porque sí lo lograron, ¿verdad? Sí lo lograron, iglesia, amén, y mucha gente murió. Conoce gente o conoció gente que no está ahorita por la pandemia. Yo conocí mucha gente. En iglesias, familias completas murieron. O sea, en una era, iglesia, anticrística, donde los demonios se movilizaron como quisieron, iglesia. ¿Acaso no cerraron las iglesias? ¿Por qué tengo que venirle a recordar, iglesia, lo que sucedió en 2020? ¿Por qué, iglesia? Porque fue la primera apertura del primer sello, de ese camino, iglesia, esa alfombra roja que se le extendió, iglesia, al anticristo. Amén, ya salió un caballo para vencer. Claro que ese solo es un espíritu que se mueve, iglesia. Amén, que va conquistando nación con nación, iglesia, que va enamorando y cautivando a los presidentes, a los reyes, iglesia, los que nos gobiernan, a la ONU, ya tienen sus acuerdos, iglesia, para la imposición, amén, de nuevas eras, de nuevas leyes, iglesia, amén, que vendrán en contra de sus principios, en contra de sus hijos y en contra de la propia iglesia. Pero ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Mejor solo santifiquémonos, iglesia, y esperemos nuestra redención. Pero sabe, iglesia, quiero que sepa que sí, la iglesia sufriría principios de dolores, pero imagínense ese principio de dolores, ¿qué es? ¿Qué tan grande es lo que la iglesia tiene que pasar? ¿Creen que es poquito? Porque para los que vivieron en la iglesia la pandemia, gracias a Dios aquí usted no tuvo grandes pérdidas. Pero para aquellas familias que perdieron papá, mamá, hijo, nietos, porque sí conocí familias que perecieron, iglesia, iban muriendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Y esos casos, iglesia, ya eran común para cualquiera. No, pues de plano tiene COVID, se está muriendo en el hospital, está entubado, se tiene que morir. O sea, imagínense a lo que nos llevaron. Nos prepararon, iglesia, para que veamos que la muerte es natural. Que la muerte, iglesia, que las pestes tendrían que venir y nos van a llevar a uno por uno. Pero en realidad, iglesia, esa era la apertura del anticristo. No, óigame bien, no es reinando en la tierra. Le estoy diciendo la apertura, iglesia, la era del anticristo. O sea, la preparación para el anticristo. Amén. Entonces, iglesia, oiga lo que dice aquí. Amén. Montaba, iglesia, amén, y tenía un arco y le fue dada una corona. Corona, ¿quién usa la corona? Un rey. Pero ¿cuál es el papel de un rey?
gobernar, dar órdenes, iglesia, y todos los pueblos y las naciones, iglesia, donde Él reina, se deben de humillar hacia Él y deben de estar esperando todos los mandatos de Él. Entonces Él salió, número 1, con un arco. ¿Para qué es un arco? Y va a flechar familias enteras, va a flechar congregaciones enteras, va a flechar iglesia, empresas enteras, va a flechar presidentes, va a flechar iglesia, países, va a flechar iglesia a nivel mundial, todos aquellos, iglesia, que se encuentren vacíos del Espíritu Santo. ¿Por qué la importancia, iglesia? Llenémonos. ¿Por qué la importancia, iglesia? Dele libertad al Espíritu Santo. ¿Por qué la importancia, iglesia? Adore a Dios, porque donde hay adoración, donde hay entrega, donde hay santidad, donde hay arrepentimiento, el Espíritu Santo no se va. No se va. Donde no hay arrepentimiento, iglesia, y yo puedo venir revolcada del mundo y venir aquí, iglesia, y sentirme tan pura delante de Dios, el Espíritu Santo me abandona y se retira de mí. Pero si hay arrepentimiento, hay Espíritu Santo. ¿Ha sentido? Me siento mal por lo que hice, gloria a Dios, lo felicito. Porque el día que deje de sentir culpa de lo que hizo, el Espíritu Santo se le fue. Se le fue. El día que usted sienta alegría por lo malo que se está comportando usted o por no haber ayudado a alguien, lo lamento mucho. El Espíritu Santo se fue y usted puede ser sellado en cualquier momento del anticristo. Qué triste, iglesia. Amén, qué triste, pero es la nueva era desde hace 2020, iglesia, que estamos viviendo para acá. Amén, y usted podrá notar desde 2020 para acá que la gente, lejos de arrepentirse, endurecieron más su corazón. A ver, ¿cuántos familiares usted ganó para Cristo de su propia casa? No se pudo. Endurecieron más el corazón y rehusaron más en contra de Dios. Y sabe, y es mejor si no usted ni yo le hablamos de Dios. Pues déjelos ahí y salve usted su núcleo familiar. El Señor sabe qué va a hacer con los demás. Pero 2020 para acá, lejos de haber arrepentimiento, hubieron burlas. Lejos de haber, iglesia, sometimiento a Dios, hubo abandono a la iglesia. Entonces, iglesia, ¿por qué las iglesias están muertas hoy? Entonces, iglesia, cuando cerraron la iglesia, todos se lanzaron, iglesia, cultos virtuales. Gloria a Dios, qué bueno que hicieron, iglesia. Y seguimos todavía, iglesia, tratando de que el pueblo de Dios no se enfriara. Pero en esta era, iglesia, todavía hay cultos virtuales. ¿Sabía? Todavía hay cultos virtuales y la gente se conforma con ir un día a la semana al culto, con ir solo los días domingos, se llenan, se sacian, iglesia, y se sienten salvos. Entonces dígame usted, ¿la pandemia dejó vida espiritual mayor o dejó muerte espiritual? Dejó muerte espiritual. Y ¿saben? Pareciera que a nadie le importó. Parecía, iglesia, amén, que nos teníamos que someter, iglesia, al nuevo orden mundial. Gloria a Dios, nos teníamos que someter. Pero oiga, iglesia, tiene corona, tiene un arco, no se descuide. 2020 para acá están siendo flechados, les están tirando el dardo al corazón, iglesia. Los corazones están más fríos que nunca. Los corazones hoy tienen hielo, iglesia, lejos de tener juego de Dios. Usted tiene que tener certeza. Alguien que ya fue flechado por el anticristo se rehusará de por vida darle esa oportunidad a Dios de nuevo en su corazón. Va a estar en contra de todo lo de Dios y va a pisotear a Dios. Se va a burlar, iglesia, de los cristianos. Se va a burlar de lo que algún día ellos fueron. Iglesia, es que el enemigo, que la era anticrística me fleche, no es juguete. La cosa es que lleva un arco. Y el arco está dispuesto, iglesia, y flechó a demasiada gente. Y ese arco no se detiene. Y esa corona, iglesia, recuérdeme bien, porque por este hombre o este caballo, este espíritu, porque va de blanco, el caballo es blanco, está, iglesia, amén, fingiendo ser Cristo. Está, iglesia, disfrazado de Cristo, porque lleva una corona, burlándose de Jesucristo, porque Jesucristo aquí en la tierra no recibió una corona. Él aquí recibió, iglesia, golpes. Él aquí recibió, iglesia, lo escupían. Él aquí en la tierra, iglesia, Él pidió agua y lo que le dieron fue un poco de vinagre para que las heridas se le estallaran y el sufrimiento fuera peor. Jesucristo no tuvo una corona aquí en la tierra. Entonces pregúntese usted,
¿Será normal, iglesia, que aquí en la tierra nos amen, nos adoren y nos aplauda todo el mundo? No, eso no es normal. Jesucristo aquí fue perseguido y fue muerto. El anticristo viene para vencer y para seguir venciendo y trae una corona. Él mismo está coronado porque siempre será imitador de Dios y de Jesucristo. Quiero, iglesia, decirle que en el 2020, en el año 2020, aleluya, se abrió el primer sello del Apocalipsis y nadie nos lo predica. ¿Qué ocultan los pastores?